Muy buenas noches, mi nombre es Luz Estela Rivas, pertenezco al CEA de Puerto Inírida. Este es el curso de Psicopatología y Contextos. Estoy en el análisis neuropsicológico de la película Una mente brillante, la cual fue escogida para este punto. El personaje se llama John Nash. El diagnóstico es esquizofrenia paranoide. Quiero dar una pequeña introducción sobre la esquizofrenia, la cual es una déficit en los trastornos cognitivos más significativos presentes en las personas que sufren de esquizofrenia. En particular, es la memoria declarativa, las funciones ejecutivas y la atención sostenida. Estos trastornos están asociados con parte importante de la discapacidad que aqueja a estos pacientes. Parecen ser una dimensión independiente de la enfermedad, requieren una evaluación específica y deben considerarse al planificar la rehabilitación psicosocial. También se discute la relación entre los trastornos cognitivos de la esquizofrenia y el trastorno formal del pensamiento y la falta de conciencia de esta enfermedad. Para empezar con el análisis, quiero dar una pequeña introducción en cuanto a las variables del contexto económico, político, familiar y social con referente a la película. En la parte económica, pues John Nash creció en un ambiente familiar con muchas oportunidades socioeconómicas que le permitió tener una envidiable fundamentación académica. En efecto, dicha posición le permitió asistir a las mejores universidades, como pudimos observar en el video. En el contexto político, el estilo de vida norteamericano estimula la competitividad. Esto lo aprendió muy bien Nash con sus compañeros de Princeton y en específico con Marty, quien continuamente lo desafiaba, lo que permitía establecer recompensas a la medida de los méritos personales de cada uno. En cuanto al contexto familiar, el padre se llamaba también Nash, estudió ingeniería electrónica. La mamá de Nash, Margaret, estudió idiomas. John siempre fue una persona solitario, introvertido, aunque estaba rodeado de una familia cariñosa y atenta. Parece que le gustaban mucho los libros y poco jugar con otros compañeros, debido a que su torpeza en las relaciones sociales era considerado como un poco atrasado y raro. En cuanto al contexto social, encontramos que en esta sociedad los norteamericanos están a favor de la igualdad de oportunidades, pero no de la igualdad de resultados. Existe una parte de la película en donde su profesor de nada le reclama que porque no asistía a clase, su deber de encontrar algo que le permita abrirse paso en el ámbito de la investigación. Se piensa que todas las personas deben tener las mismas oportunidades para salir adelante, pero terminar siendo iguales. La interpretación a lo anterior sería que es deseable que se recompense a las personas según su talento y su esfuerzo personal, lo que le da como resultado diferente niveles de vida. Ya entrando en el análisis de los aspectos neuropsicológicos, encontramos en el proceso de atención, memoria, lenguaje, praxias, hipnosis, función ejecutiva. Quiero dar una pequeña introducción en cuanto a las características de cada uno de estos procesos. La memoria, pues, es la existencia del control por parte del organismo sobre la selección de los estímulos que controlan la conducta de un individuo. La memoria es un sistema de procesamiento de la información que posee 4 funciones básicas. La primera es la entrada de información, la segunda retención de información, la tercera recuperación de la información. Los tipos de memoria que hay o que encontramos es corto, mediano y largo plazo. Las praxias son movimientos dotados de organización que tienden a un fin con un objetivo. Pues la función psicológica es responsable, está pues en la capacidad de realizar movimientos de intencionados con una finalidad. Su alteración es un trastorno del cerebro y el sistema nervioso caracterizado por la pérdida de la capacidad de llevar a cabo movimientos de propósitos aprendidos y familiares a pesar de tener la capacidad física, como por ejemplo tono muscular y coordinación.
La gimnosis hace referencia a la ausencia del reconocimiento, en la interrupción en la capacidad para reconocer estímulos previamente aprendidos o de aprender nuevos estímulos. Y la función ejecutiva incluye la habilidad para diseñar un plan, la habilidad para preparar y ejecutar acciones, la capacidad para modular el nivel de actividad, la capacidad para integrar la conducta y las funciones de automonitorización y de evaluación de los errores durante la realización de una tarea. Ya entrando, haciendo énfasis en cuanto a estos procesos de atención, memoria, lenguaje, praxis, gimnasias y funciones ejecutivas, de acuerdo al personaje de la película que es John Nash, quiero hacer unas alteraciones en cuanto a la atención analizadas en la película. Por ejemplo, en la atención podemos observar que el personaje presenta trastornos en la capacidad de recibir de manera correcta los estímulos que vienen de su entorno. Segunda alteración de la atención presenta un déficit en los reflejos y la orientación a estímulos nuevo, lo cual lo conlleva a sufrir de alucinaciones y delirios de forma tanto auditiva como visual. La tercera alteración de atención que vemos tiene dificultad para tener una atención selectiva. Ya entrando en el análisis de la alteración de la memoria, la primera pues se evidencia que presenta alteración de la memoria de trabajo espacial, puesto que le es difícil distinguir la realidad de la imaginación. La segunda que se puede mirar, observar, es que demuestra pérdida de la memoria a corto plazo, pues le es difícil recordar cosas o conversaciones que acabaron de suceder. Se podría, pues en este caso lo podemos llamar síndrome de amnésico. En la alteración del lenguaje se evidencia claramente alteración en la fluidez verbal. La segunda, la expresión facial es completamente inexpresiva, con expresiones negativas muy frecuentes y no comunicando nada en resto de las ocasiones. Esto lo podemos observar con el personaje que compartía con su esposa Alicia. La otra aspectos en gimnosia, que la alteración que pudimos visualizar es que el personaje demuestra tener agnosia visual, que se puede ver representada por las diferentes alucinaciones que presenta, tiene problemas de percepción. La segunda se presenta agnosia autoétnica, se da en pacientes con esquizofrenia, ya que tienen dificultad en reconocer sus pensamientos o actos propios. En cuanto a alteraciones de praxis, se evidencia torpeza y dificultad en los movimientos espontáneos, también problemas de coordinación y secuenciación motora, lo cual se puede observar con sus constantes tropiezos. En cuanto a alteraciones de funciones ejecutivas, podemos observar que los pacientes con esquizofrenia tienen un grave daño en sus funciones ejecutivas. Se puede presentar porque tiene disfunción de los circuitos frontales, especialmente a nivel orbitofrontal y dorsolateral. De acuerdo al personaje de la película, podemos observar las siguientes alteraciones. La primera, el personaje demuestra tener dificultad para mantener conductas emotivas o dirigidas, los déficits de la memoria declarativa y la capacidad de presentar un pobre juicio social y falta de flexibilidad cognitiva. De entre los trastornos afectivos podemos demostrar que generó aplanamiento de la respuesta emocional, apatía, abulia,
egocentrismo, afectividad inadecuada. Como dijimos al principio de este video, esto fue un análisis en cuanto al aspecto neuropsicológico de la película Una mente brillante, cuyo protagonista se llama John Nash y cuyo diagnóstico es esquizofrenia paranoide. Muchas gracias.